Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más, dicho sea de paso, la última semana del mes de agosto. Estamos en el lunes 28 de agosto. ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, espero que se haya reenergizado para que esta semana todo les salga todavía mejor. Les comento que este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo en algún momento ha dicho, quizás eso tengo yo, así que es importante que ponga atención. El síndrome del intestino irritable, de eso vamos a estar hablando. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a nuestros invitados. Se denomina síndrome del intestino irritable al trastorno gastrointestinal caracterizado por presentar un conjunto de molestias abdominales recurrentes y alteraciones del hábito deposicional que se originan aparentemente en la última porción del tubo digestivo, y para lo que no se puede demostrar una causa orgánica. El colon irritable constituye casi el 30% de los diagnósticos en consultas ambulatorias de gastroenterología. A nivel global se presenta con mayor frecuencia en mujeres y puede diagnosticarse en grupos de todas las edades, especialmente en adultos, aunque su incidencia baja notablemente por encima de los 65 años. Aunque no es una enfermedad grave, sí supone un descenso importante en la calidad de vida de quienes lo padecen, fundamentalmente porque limita mucho sus comidas y las actividades sociales que giran en torno a estas. Los síntomas del colon irritable pueden deberse a factores externos como las comidas poco saludables, medicamentos o situaciones de estrés, además de los genéticos y alteraciones de la motilidad gastrointestinal. ¿Quieres conocer más sobre el síndrome del intestino irritable, sus síntomas y tratamiento? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando sobre este tema. Acompáñenos. Bueno, y vamos a conocer a nuestras invitadas, la primera de ellas porque la nutrición es pilar importantísima. Tenemos con nosotros a nuestra médico internista, especialista en nutrición, la doctora Joana Osegueda. ¿Cómo estamos, Joana? Hola, Eli, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y de hablar de una entidad pues que es tan frecuente como veíamos en la cápsula unos minutos atrás, ¿no? Los pacientes llegan continuamente con nosotros, muchas veces pues con muchas dudas y otras veces pues polimedicados realmente, cuando la base de todo, como iremos platicando acá, ¿verdad? Aparte pues de los tratamientos y otras cosas más, pues es una correcta alimentación, un estilo de vida saludable. Yo creo que ustedes cada vez que me ven que vengo por acá insisto tanto en lo que es una correcta alimentación, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues el ejercicio, ¿verdad? Así que vamos a ver, ¿verdad? Espero que de ustedes sea de provecho y que esto lo utilicen y que traten de ponerlo en práctica cada día, ¿no? Para que se sientan mucho mejor. Bueno, Joana, gracias por aceptar la invitación y la verdad es que tanto que hemos escuchado ese viejo adagio que dice somos lo que comemos y en realidad definitivamente. Definitivamente. Bueno, y le damos la bienvenida aquí a la dueña del estómago. Vamos a estar hablando con nuestra gastroenteróloga, la doctora Marisabel Valdés. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias. Un gusto volver a compartir con ustedes aquí en este panel y esperamos realmente aclarar muchas de las dudas en relación a este síndrome y dar las recomendaciones para que pues toda la gente y los televidentes puedan mejorar su estilo de vida. Claro, doctora, gracias. El gusto es nuestro tenerla por acá nuevamente y por supuesto que nuestra gente que está viendo aprende, porque esa es la idea, que usted que nos está viendo, pues cada día aprenda, tome nota y no es para que se enferme, como puede hacer algunas personas que creen que todo tiene, sino que realmente para que tome lo positivo de cada uno de los temas. Bueno, y más bien, la doctora nos dijo, vamos a aclarar dudas, y con eso quiero que comencemos, porque ustedes ven, el tema dice síndrome de colon irritable, pero escucharon a nuestra coordinadora en producción ahí que decía
síndrome de intestino irritable. Y es por eso que quiero que la doctora nos aclare, porque ese es el verdadero nombre de lo que estamos hablando ahora. Síndrome de intestino irritable. Doctora, cuéntenos por qué y en qué consiste. Bueno, a través del tiempo nosotros hemos conocido este padecimiento como colitis nerviosa, colitis espástica, colon irritable. Ha tenido diferentes denominaciones y quizás es con lo que más frecuentemente la gente lo relaciona. Pero cuando nosotros utilizamos el término colon, entonces nos referimos solo al segmento de intestino grueso, el intestino grande. Y actualmente nosotros sabemos que la patología se da tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, que es el colon. Entonces, la denominación correcta es síndrome de intestino irritable y de esta manera ampliamos el espectro y podemos tener los síntomas tanto del intestino delgado como del grueso. Muy bien, entonces ya habiendo avanzado en esto, en esta aclaración, pueden ser cualquiera de los dos intestinos. ¿En qué consiste o cuáles son los síntomas o por qué se da? Ya dijimos que nerviosa es lo que normalmente uno está relacionado. Ha dicho, ¿verdad? Sí. Bueno, el síndrome de intestino irritable es un padecimiento crónico. Esto lo tiene que tener claro las personas. Crónico recurrente y cuyo síntoma cardinal es el dolor. Para que haya intestino irritable tiene que haber dolor. Se acompaña de cambios en el patrón de evacuación. Podemos alternar en pacientes que tienen estreñimiento o diarrea o lo que nosotros llamamos un patrón mixto. Ellos dicen, a veces tengo diarrea, a veces tengo estreñimiento, qué raro. No, es una característica del colon irritable, es un grupo de pacientes y se puede acompañar también de gases y meteorismo. Entonces, los síntomas principales, dolor abdominal recurrente a través del tiempo, el cuadro recurre frecuentemente, cambios en el patrón de ir al baño, de defecar, y decimos pasa de diarrea a estreñimiento o un patrón mixto y puede acompañarse de meteorismo, gas y flatulencia. Muy bien, entonces es crónico, ya escuchamos, y la clave es el dolor. El dolor. Ahora, ese dolor, doctora, puede ser referido incluso a la espalda, porque esto es bien común. Que las pacientes preguntan, en especial las mujeres, ¿verdad? Consultan con nosotros en el área de ginecología, porque como todo atribuyen que lo que duele en bajo vientre son los ovarios. Y en muchas ocasiones lo que descubrimos es un marco cólico completamente inflamado, ¿cierto? Bueno, esto tiene mucha relación con la anatomía también. Con la anatomía y porque el marco cólico que usted acaba de mencionar tiene que ver con la extensión y lo que cubre el colon y que comprende todo el abdomen y está relacionado con otras vísceras y en un momento determinado el dolor puede comprimir y causar un dolor referido. De hecho, hay mucha sintomatología en relación al colon irritable que son síntomas atípicos, pero que regularmente pueden acompañar al colon. Dolor incluso en la espalda, en el hombro, atrás, para sentarse. O sea, hay una infinidad de síntomas que acompañan al síndrome, pero lo característico, como dijimos, es el dolor. Fíjense qué interesante, usted puede tener un dolor incluso hasta en el hombro, en la parte de atrás de la espalda, columna baja, y esto tratarse del colon. Entonces, eso es algo que tiene que tenerlo en cuenta porque en un momento dado podemos de verdad confundirnos con este hecho. Ahora bien, Joana, hablemos un poco de epidemiología. ¿En quiénes es más frecuente? Pues les cuento un poquito, es mucho más frecuente en nosotras las mujeres, increíblemente. Se hablan de proporciones que hasta del 30% aproximadamente, ¿verdad? En relación mucho pues con lo que son tanto nuestro estilo de vida, la vida tan estresable que podemos llevar, ¿verdad? Día a día, con el tráfico, nuestros trabajos, ¿no? Puede facilitar hasta cierto punto pues que por emociones también y en la alimentación pues se pueda dar esto del intestino irritable, pero sí somos nosotras las mujeres las que más frecuentemente llegamos o consultamos. La gran mayoría de los hombres cuando experimentan lo que es el intestino irritable o aún otro tipo de patologías en particular no suele consultar, sino que hasta que ya es algo demasiado intenso, que está avanzado. En cambio las mujeres sí consultamos un poquito más frecuente, ¿no? Y es lo típico en la consulta. ¿Qué hay del tipo de personalidad? Siempre aplica acá aquello de que veíamos en los libros del tipo de personalidad, ¿qué? ¿AA? ¿AAA? Sí, se habla mucho acerca de lo que es el tipo de personalidad
personalidad realmente, personas que tienden a ser como que un poco más obsesivas, ¿no? Compulsivas, que tal vez se enojan un poquito más o que se estresan, perfeccionistas sería la palabra, ¿verdad? Tienden a presentar más frecuentemente pues lo que es el intestino irritable también, pero pues no solamente está eso, sino que también la alimentación, ¿no? Si son personas que por lo general, por su perfeccionismo, por cómo tratan ellos de trabajar, usualmente olvidan sus horarios de comidas, no se hidratan lo suficiente, no liberan esa energía que pueden tener, ¿verdad? Tienen cierto sedentarismo, trabajo de oficina, entre algunas de las cosas, ¿no? Por lo tanto, fíjese bien, estamos hablando, si usted trabaja sentado, si además trabaja bajo mucho estrés y mal manejo del estrés, porque tú no lo mencionaste, pero por alguna razón habemos algunas personas que manejamos de diferente forma el estrés. Y muchas se va para el cuerpo, ¿verdad? Exacto. El cuerpo es el que cobra la factura de nuestro estrés. Por lo tanto, el ejercicio y la mala alimentación, la falta de ejercicio y la mala alimentación son dos pilares importantes que Giovanna ya nos dejó ver entre líneas. Exacto. Sí. Bueno, vamos a ver el avance de Noticias Tele 21 con Astrid Ábalos y regresamos a hablar más de este interesante tema. Estás viendo Salud TV. Tal vez la mala alimentación, mucha grasa. El exceso de grasa. Mucha grasa. Condimento. Bebidas con ácido cítrico. Bueno, nos puede provocar irritación del colon los alimentos. Los alimentos condimentados, las boquitas, las sodas. A mí en general es los condimentos como la pimienta, achotes. El chile, el café, la soda, mucha grasa, la brócoli, coliflor, todo eso afecta. El estrés es lo que más nos causa daño en el colon. ¿Y otro factor que se creería? La alimentación, los malos hábitos de salud también. Si el no comer a las horas, comer muchas cosas irritantes, eso es lo que generalmente nos hace daño, así. Muchísimas gracias a las personas que respondieron a nuestro sondeo. Fíjense qué interesante, todo el mundo estaba hablando grasa, condimentos, es decir, lo asocian a alimentación, entonces vamos bien. Pero yo quiero que la doctora nos comente un poco de por qué existe esa asociación entre el mal manejo del estrés, los nervios y el colon. ¿Por qué el colon? ¿Por qué no puede afectar cualquier otro órgano, doctora? Bueno, hay una relación estrecha entre el cerebro y el colon. Y esto dicta ciertas reacciones de tipo nervioso y de liberación de ciertas hormonas que tienen una estimulación directa en el músculo liso del intestino, ya sea grueso, lo podemos nombrar colon, porque la gente se relaciona más con esto. Entonces, en ese momento, durante ciertas situaciones de estrés, puede liberarse más estas sustancias que tienden a contraer más el colon, dejarlo estático y que él se distienda o hacer que se mueva más rápido, ¿sí? Y entonces este paciente es el que va varias veces al baño, va seguido, va 1, 2, 3 y tiene un reflejo, una sensación de que no ha hecho completamente y tiene que volver al baño. Entonces, esta es una característica, pero está respondiendo a estímulos de tipo hormonal y de tipo nervioso, porque el cerebro y el colon están estrechamente relacionados. De hecho, existe lo que se llama un cerebro intestinal y por eso quizás en muchas ocasiones muchos pacientes no les duele el corazón, les duele el intestino ante mucho estrés. Entonces sí, nuestro órgano efector es el intestino. Miren, muy interesante y precisamente hablando del corazón, porque no les duele el corazón sino que el intestino, tenemos una pregunta en Facebook, ¿verdad? Veamos si podemos tenerla para poder leer y ayudarle a nuestro televidente. Veamos. Nos dice, muy buenas tardes, yo quería saber
si me podría contestar una pregunta, si el síndrome de intestino irritable tendría algo que ver con arritmias cardíacas y taquicardias, ya que me han hecho estudios del corazón y todo sale perfecto, ningún problema a nivel cardíaco, pero al comer es que me vienen las taquicardias o las arritmias acompañadas de dificultad al respirar. Gracias, Jorge Morales, por escribirnos. Muy interesante el cuadro. Creo yo que más o menos ya creo por dónde mandar la respuesta, pero veamos, escuchemos aquí a la doctora. Bueno, no tiene que ver con el colon. Okay. En todo caso, ciertos cuadros de dispepsia funcional y que el paciente puede dar este tipo de síntomas tiene que ver con síntomas atípicos en relación en ocasiones al mismo reflujo o a la secreción ácida, pero no al colon. No es síndrome de intestino irritable. No tiene nada que ver con el colon irritable. Así que nada que ver. Si usted está teniendo estos problemas y afortunadamente pues ya tuvo la oportunidad de que le hicieran exámenes y chequeos cardíacos, o sea que ya se lo descartaron. Lo que sucede es que su sintomatología usted la refiere justamente al pecho y probablemente esto es lo que le asusta. Pero ya escuchó a la doctora, hay que pedir nuevamente una segunda opinión porque todo puede ir encaminado quizás a una dispepsia, ¿qué? Funcional. Una dispepsia funcional. Con síntomas atípicos relacionados a esto. Bueno, hablemos un poquito entonces de los factores de riesgo que corre la persona con un síndrome de colon irritable que no lo trata, doctora. Bueno, la verdad es que el síndrome de colon irritable es un padecimiento que es benigno. O sea, es un trastorno funcional que tiene que ver con la motilidad y que se manifiesta con dolor como síntoma. Esto es bien claro. Es crónico, o sea, la va a acompañar a través del tiempo porque hay factores propios del intestino que tienen que ver con el colon irritable. ¿Qué hacer o qué son los signos de alarma que puede presentar? Generalmente el colon irritable se presenta en pacientes, puede presentarse desde la adolescencia, paciente joven, tiene sus picos más altos en la edad madura, pero los síntomas inician, como les digo, es crónico, pero si en un paciente de mayor edad inicia súbitamente con cuadros de dolor, es un signo de alarma, porque él no ha tenido sintomatología al respecto y es una persona ya mayor. Si hay sangrados, ¿sí? Por el recto hay sangrado, un dolor que no responde a tratamiento, pérdida de peso y antecedentes familiares en relación a enfermedades tumorales o cáncer, este paciente debe consultar, pero debe hacerse exámenes completos hasta descartar que no haya una etiología orgánica, porque recordemos que el colon irritable es una enfermedad crónica de tipo funcional que tiene que ver con la motilidad. O sea, con el movimiento del colon y que se manifiesta con dolor y cambios en el patrón de evacuación. Entonces, estos pacientes es importante que consulten inicio de síntomas en edad avanzada o edad mayor, adulto mayor, pérdida de peso, sangrado y un cuadro que no responde a tratamiento, ese cuadro de un dolor que nosotros llamamos intratable. Intratable. Doctora, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la sintomatología cuando el inflamado o el que está en peor condiciones es el intestino delgado y no el grueso? ¿O la sintomatología es la misma o siempre van a estar inflamados los dos? No, la sintomatología es la misma y no puede estar uno o el otro inflamado. Hay un factor que es bien importante, se nos estaba yendo, y es la flora intestinal. Los cuadros de colon irritable últimamente, podemos decir, aunque ya tiene un tiempo, pueden desarrollarse cuadros de colon irritable posterior a infecciones, cuadros postinfecciosos, inflamatorios, diarreas, parasitismo y dejar un cuadro de inflamación en el intestino que genera un cuadro de síndrome de intestino irritable. En la actualidad, la flora intestinal establece el equilibrio en el intestino y el funcionamiento y en nuestro sistema inmunológico. Siempre debemos de estar cuidando la flora intestinal. Y yo creo que la doctora también nos puede, para ciertos tipos de alimentos que nos proporciona, así como también medicamentos que en un momento determinado en colon irritable incluso estamos utilizando ahora, sobre todo cuando hay mucho meteorismo, pacientes que no responden, acompañamos el tratamiento que tiene que ver con la motilidad y lo que le ayudamos a ir o a dejar de ir al baño con
reparadores de la flora intestinal. Es un punto bien importante la flora intestinal en este momento. Muy bien, ahora bien, Joana, la persona que no sabe que tiene un síndrome de colon irritable porque no se le ha diagnosticado, pero que él solito dice, tengo colitis, y van y le dicen, doctora, ¿qué puedo comer? ¿Qué es lo que normalmente una persona no debería de consumir o no debería de hacer en relación a la alimentación para evitar este tipo de problemas? Claro, como ya se mencionó primero, estar totalmente seguros que se trata de un síndrome de intestino irritable, habiendo descartado pues enfermedades como cáncer en relación a lo que la doctora bien mencionó anteriormente. Cuando definitivamente estamos seguros que se trata de un intestino irritable, una de las recomendaciones más importantes a darle al paciente es, o a la persona, establecer horarios en sus comidas. Es muy, muy importante que trate de tener su desayuno, su almuerzo, cena y 2 pequeños refrigerios, es decir, que recomendamos que al menos tengan unos 5 tiempos de comidas pequeñas, que no sean abundantes, porque justamente nos estamos enfrentando a un problema en la movilidad del intestino, en la motilidad, como decíamos nosotros. Otro dato importante acá es también mejorar la hidratación de la persona, porque casi siempre, ¿verdad? Usualmente son personas que tienden a tomar muy poco agua, y ya ven que vivimos pues en un país con un clima bastante caliente, altas temperaturas, se deshidratan y la gente olvida tomar agua. Entonces es muy importante que se asegure el consumo de agua natural, no a base de refrescos, gaseosas, de al menos 2 litros por día. Otro dato interesante acá es pedirle a la persona que reduzca la cantidad de grasas, como bien todos ustedes comentaban cuando se les hizo la pregunta. Las grasas nosotros las encontramos principalmente pues en las comidas rápidas. También el consumo, por ejemplo, de la leche entera tiene su grasa agregada, y lo ideal sería tratar de consumirla más bien descremada. Los alimentos, en vez de que ustedes los estén solicitando fritos o que sean alimentos que vengan capeados, empanizados, prefieran los horneados, prefieran los asados, al grill, van a reducir la cantidad de grasa y se pueden ayudar para que no tengan estas molestias justamente. Algo que también ustedes tienen que recordar, y es creo que la base de todo esto, es si ustedes asocian el inicio de estos síntomas a algún alimento en particular, porque muchas veces generalizamos y terminamos diciéndoles no coman esto, no coman aquello, cuando realmente no son esos los alimentos que están implicados en los síntomas. Entonces algunas personas lo asocian, por ejemplo, a los alimentos que más producen gases, y que muchos de ustedes pues cuando me oigan dirán es cierto, ¿no? Algunas personas cuando comen frijoles se sienten un poco distendidos o embotados. El consumo también de la zanahoria, del apio, la cebolla, el repollo, el té y el café son de los que más frecuentemente las personas tienden a asociar con producción de gas. Entonces aquí yo lo que le recomiendo a la persona cuando llega es trate de escribir, lleve un pequeño diario. Trate al menos unos 2 días de la semana, anotar desde que usted se levante en la mañana lo que hizo, lo que comió y la cantidad de agua. De esta forma la persona muchas veces sin querer ya se da cuenta de algún alimento en particular que lo asocia a lo que son los síntomas. Entonces esas son como que las recomendaciones generales, pero saben, la doctora bien les mencionó anteriormente, muchos de los síntomas de los pacientes que no mejoran aún con los cambios en la alimentación pueden ser relacionados a procesos infecciosos. Y les cuento algo, como ya se dijo, la microbiota, que es la flora que tenemos normalmente viviendo en nuestro intestino, es vital. Nosotros somos más bacterias que células humanas y tenemos que cuidarlas. ¿Y saben qué les encanta comer a ellas? Azúcar. Y si nosotros le damos más azúcar o más grasa, vamos a hacer que vamos a crear como un ambiente que no es adecuado para la microbiota o para la flora que se considera protectora para nosotros, y vamos a favorecer que esta cambie y más bien que bacterias, patógenos que son más bien nocivas para nosotros proliferen, crezcan o aumenten, y entonces vienen los periodos de diarrea. Entonces es muy importante tratar de evitar el consumo también de lo que es el pan dulce, las gaseosas, disminuir las cantidades. Más adelante pues vamos a continuar hablando un poquito más de otras cosas que hay que hacer para mejorar nuestra alimentación. Muy bien, y fíjense que las doctoras se nos adelantaron un poco porque vamos a estar hablando de las causas infecciosas, y en la siguiente cápsula el doctor José Ernesto Navarro, infectólogo, nos comenta acerca de estas para que aprendamos más. Ya volvemos. Buenas tardes, mis amigos de Salud TV. Mi nombre es Ernesto Navarro Marín, soy infectólogo, y esta tarde tendremos la oportunidad de hablar de las infecciones que afectan a muchas
gran parte de la población, como son las infecciones a nivel del colon. Las infecciones intestinales en una parte del intestino que se llama intestino grueso, que se conoce también como colon, son producidas por varios microorganismos. Pueden ser parásitos, virus, bacterias y otros microorganismos también. Lo importante en esto es que cuando el colon se inflama se conoce como colitis. Y si es una colitis producida por parásitos como las amibas, decimos colitis amibiana. Otras pueden ser por bacterias. El intestino está lleno de bacterias, cantidad de bacterias que la mayor parte de esas bacterias son buenas. Nos ayudan a la nutrición, nos ayudan a una cantidad de cosas dentro del intestino. Pero estas bacterias también, si son ingeridas por algún alimento contaminado, nos pueden producir una colitis infecciosa. Y esta colitis infecciosa habrá que tratarla con antibióticos indicados por el médico. Estas colitis producen usualmente problemas como este: distensión abdominal, cólicos, dolores, y algunas veces puede hacer estreñimiento, o al contrario puede haber una diarrea, que puede ser una diarrea líquida, constante, que usualmente, si está asociada a bacterias, puede producir fiebre. Y si hay fiebre, entonces estos pacientes tienen que ser a veces hospitalizados, porque la colitis puede ser muy, pero muy grave. Puede ser una forma aguda, aunque también hay algunas colitis también que son de forma crónica. Las infecciones intestinales son fácilmente prevenibles. La mejor forma es lavarse las manos cada vez que uno se lleva algo a la boca. Y en segundo lugar, comer en sitios que sean higiénicos. Para ustedes, Ernesto Navarro Marín, infectólogo para Salud TV. Nos vemos hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, espero que este plato esté con las proporciones y los alimentos que tanto tratamos de recalcar acá, ¿verdad? Ya que tenemos a nuestra nutrióloga que siempre nos apoya con la correcta alimentación. Bueno, estamos hablando de síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Hemos hablado ya bastantes cositas acerca de quiénes es más frecuente. Hemos hablado de las características de los síntomas que podemos encontrar. Pero ahora vamos a incorporar con nosotros al doctor Milton Salguero, quien es nuestro coloproctólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Pues aquí queriendo colaborar con la población para ver en qué podemos aportar más conocimiento para que ellos vayan descubriendo qué es lo que se puede tomar como síndrome de colon irritable y qué no. Que no. Y ciertamente eso quiero que nos ayude, doctor. Además de la clínica, como mencionaba la doctora Valdés, ¿existirá algún método de diagnóstico, algún examen de laboratorio, examen de gabinete del cual podamos echar mano? Tal vez no para diagnosticar, pero sí para hacer el diagnóstico diferencial, para descartar otras cosas. Definitivamente, yo creo que una de las cosas más importantes es estar seguro. El médico que está manejando a este paciente tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser muy perspicaz en el sentido de que no vamos a tener un paciente con síndrome de intestino irritable y que está persistentemente con la molestia, persistentemente con los síntomas y que cada vez se va agravando. Los métodos diagnósticos para más bien descartar otras patologías, básicamente se componen de los diagnósticos elementales que van desde un examen general de heces que nos va a descartar que el paciente no tenga sangre en las heces, que el paciente no tenga parásitos, que son cosas fundamentales, hasta un examen de sangre, donde en realidad un examen de sangre puede salir alterado con los glóbulos blancos altos, el paciente puede presentar de repente anemia y nos va a orientar a qué exámenes son los que siguen. Como se mencionó en el segmento anterior, hay procesos infecciosos que pueden dar estos síntomas y sin duda que hay estructuras que están aledañas al colon, como son las vías urinarias, que podrían darnos sintomatología similar a la del síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable. De tal manera que son las cosas fundamentales que se tienen que descartar. En el caso de que en el examen general de heces salga sangre oculta positiva o sangre franca en el examen, definitivamente tenemos que
recurrir a ya métodos diagnósticos más avanzados, como podría ser un enema varitado, que es una radiografía del colon a través de la cual se puede ver el mapa completo del colon y definir si hay algún tipo de problemas, como pueden ser otras enfermedades concomitantes con el síndrome de intestino irritable, como son enfermedad diverticular, pueden ser pólipos en el colon, tumores en el colon, que hay que diagnosticarlos con certeza y lo más pronto que sea posible. Y de ahí, dependiendo de lo que se encuentre, uno decide qué manejo darle y ayudarle para que este paciente finalmente salga adelante y prevengamos que el mismo síndrome de intestino irritable nos esté ocultando una enfermedad más grave en este paciente. Eso le iba a preguntar, ¿realmente pueden coexistir dos patologías a la vez? ¿Puede haber un síndrome de colon irritable y fortuitamente que encontremos otra patología en nuestros exámenes? La verdad es que digamos que los especialistas del mundo toda la vida se han venido reuniendo con el propósito de clínicamente poder definir qué es un síndrome de intestino irritable para finalmente poder hacer un diagnóstico clínico certero, porque el temor que da es que un paciente que uno lo cataloguemos como síndrome de intestino irritable, no le hagamos un estudio que nos podría sacar de dudas y concretizar lo que realmente se trata de eso y dejar de lado la posibilidad de un diagnóstico más complejo, como los que le mencionaba anteriormente. De tal manera que la lucha ha sido en ese sentido, estudiar los distintos síntomas que presentan los grupos de pacientes con estas enfermedades para tener criterios clínicos, pero aún así, por ejemplo, los criterios de Manning, que fueron los primeros que se establecieron para diagnosticar síndrome de intestino irritable, se fueron modificando con Roma 1, Roma 2, Roma 3 y así sucesivamente, pero en los criterios de Roma 2, uno de los elementos fundamentales que incluyeron es que el paciente debe haberse descartado otras enfermedades. Eso es fundamental, porque si nosotros no tomamos en cuenta que pueden coexistir dos enfermedades distintas, probablemente dejemos de lado y diagnostiquemos tardíamente a un paciente, sobre todo con una enfermedad maligna, es decir, un cáncer de colon. Que es lo que realmente más nos preocupa a todos. Por lo tanto, es mandatorio que todo paciente que tenga una sospecha de un síndrome de colon irritable debe ser estudiado a cabalidad para descartar cualquier otra patología coexistente o que esté enmascarando y pareciendo que es algo benigno, como nos decía la doctora Valdés, un síndrome de colon irritable. Pregunta, porque esta es pregunta bien frecuente. La gente que está en casa a lo mejor en alguna ocasión ha tomado cierto tipo de medicamentos para dolores en cualquier otra parte y luego sienten aquel dolor punzante. Pregunta, entonces, ¿pueden algunos medicamentos irritar un colon que ya está sensible? Sí, claro. Sí, definitivamente sí. Todos los antiinflamatorios no esteroideos casi siempre están bien relacionados con la irritación local, directa, aunque es sistémica también, a la mucosa gástrica, pero es a todo el tracto gastrointestinal. Hay medicamentos también que se utilizan, los mismos antibióticos. Los antibióticos cambian la flora intestinal, barren flora intestinal y en el momento actual la recomendación es que todo paciente que se le vaya a dar antibiótico debe dársele reparadores de la flora intestinal, debe de tener, porque va a haber un recambio y el antibiótico va a hacer que cambie esa flora y esos espacios van a ser repuestos y nosotros los tenemos que reponer con flora de buena calidad. Entonces, sí. Bueno, gracias, doctora, por eso. Fíjense que tenemos otra pregunta en Facebook. Esta vez es una mamá que nos está consultando por su bebecito. Veamos en qué podemos ayudarla. Veamos si tenemos lista la pregunta. Y esto nos dice lo siguiente. Nos dice, buenas tardes, es Julia Rivas de Galeano. Mi niño tiene 2 años y medio y tiene 1 mes de estar con estreñimiento. Pasó 12 días sin evacuar. Le hicimos un lavado jabonoso, pusimos supositorios y un enema, incluso medicamento tomado, pero el niño sigue igual. Hace a los 4 días un poquito nada más y con dolor todo el día y el esfuerzo. Entonces la pregunta de la mamá es, ¿será que tiene el colon irritado? Bueno, yo invito a nuestra amiga
tenemos, creería que en YouTube podemos ya ver el programa de estreñimiento que tuvimos con una gastroenteróloga pediatra acá. Sin embargo, en lo que nuestros especialistas nos puedan ayudar en este momento, doctora o doctor. Sí, yo en realidad, perdón, solo quisiera decir que nosotros somos médicos de adultos y que no vemos niños, pero una situación como esta es importante que la mamá no lo deje como una enfermedad que es simple estreñimiento. Los niños pequeños muchas veces tienen inmadurez del sistema neurológico que le llamamos nosotros estreñimiento de salida, y en esa inmadurez hay una serie de enfermedades como es la enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto que podría estarle causando este problema de estreñimiento y finalmente terminar en un problema que va a ser más difícil cada vez. Entonces debe acudir a donde un gastroenterólogo pediatra que le haga la investigación completa y que demuestre si no tiene problemas hormonales, metabólicos o de cualquier tipo que le estén provocando ese problema. Son 2 añitos. O que la mamá no esté tomando médico, porque curiosamente aparece a los 2 años. Normalmente los niños que tienen ese problema es casi con el nacimiento, que hay que incluso estimularlos para lograr defecar. Pero es importante que acuda con el médico para que le haga la investigación completa. Muy interesante, definitivamente. Señora, por favor, no lo deje pasar. Está muy chiquitito su niño. Un gastroenterólogo pediatra es con quien usted tiene que consultar para que le hagan todos los estudios y le den el tratamiento pertinente. Y obviamente cuidar de su alimentación y proteger esa flora. Bueno, y muchísimas gracias por consultarnos. Vamos a ver a la siguiente cápsula. La licenciada Dina Semch, psicóloga, nos habla de los factores emocionales y el síndrome de colon irritable. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes y adultos. Hoy les voy a platicar de cómo las emociones inciden en el colon irritable. Hasta la fecha sobre el colon irritable hay miles de teorías. Ninguna de ellas se ha demostrado por qué surge todo este síndrome. Sin embargo, sí, ya se llegó a la conclusión de que las emociones realmente afectan nuestro colon. Cuando existe un problema que es previo a las emociones que sentimos, todo lo que sentimos, sobre todo cuando es negativo, cuando nos ponemos muy nerviosos, cuando estamos muy estresados, suele empeorar nuestro problema de colon. Por ejemplo, las emociones negativas, cuando estamos tristes y no sabemos cómo canalizarlos, o peor todavía, no somos realmente conscientes de cómo nos sentimos, empiezan a dar señales físicas de diferentes tipos. A veces tenemos lo que denominamos como estómago nervioso y todas nuestras emociones se van a todo nuestro aparato digestivo, no solo al estómago. Esto es fácil de identificar porque, por ejemplo, cuando tenemos un susto, nos pega directamente en el estómago. Cuando estamos ansiosos, sufrimos muchísimo con el estómago y tenemos estos lapsos que pueden ir desde diarrea hasta estreñimiento. Eso quiere decir que todo lo que implica estómago y nuestro cuerpo debería ser una señal de que algo no está funcionando bien. Usualmente estas emociones empiezan a hacer toda una serie de estragos previos a todas estas sensaciones estomacales que les mencionaba. Hay que poner mucho ojo para irlas canalizando en vez de esperar a que empeore la situación y lleguemos a tener problemas muy serios de colon, donde la situación es un poco más difícil de tratar y de revertir. Además, puede llegar a ser sumamente incapacitante. Si sus emociones afectan su colon irritable, tiene que trabajar para aprender a identificarlas mucho antes de que empiecen a hacer estragos con este síndrome. ¿Cómo podemos hacer eso? Estar conscientes de cómo nos sentimos y tener cero tolerancia al estrés. Hacer ejercicio con frecuencia para ir drenando el estrés o la ansiedad que nos puede ocasionar el día a día. Recuerde, soy Dina Semch y nos vemos pronto en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno,
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del síndrome del intestino irritable. Ya respondíamos una pregunta para una mamá que está muy preocupada con su niño de 2 años y medio. Tenemos otra pregunta muy interesante también y que vale la pena recalcar que sí se puede hacer algo para proteger la flora. Veamos la siguiente pregunta. Esta nos dice Francisco Miranda: buenas tardes, le felicito por su excelente programa, trato de no perderlo. Y mi consulta es la siguiente: ¿cómo fortalecer la flora después de un tratamiento con antibióticos? Bueno, este fue Marlon Pérez. Bueno, muchísimas gracias, Marlon, por escribirnos. ¿Cómo fortalecemos esta flora, doctora? Yo sé que existen medicamentos, pero realmente los tiene que recetar su médico al mismo tiempo que le está dando el antibiótico, ¿cierto? Sí. La recomendación actual, como les decía, es que se utilicen reparadores de la flora intestinal. Hay una gran cantidad de productos en el mercado actualmente, porque este es un punto de una gran importancia, incluso para proteger el sistema inmunológico de la persona. Como decía la doctora, somos más bacterias. Actualmente se dice que de la calidad de la flora intestinal y del tipo de flora intestinal somos lo que somos. Claro. Así que, y de productos hay un montón. Y los va a mantener por el tiempo que utilice los antibióticos. Hay una situación en cuadros de diarrea aguda que se utilizan por 3 días. Los reparadores de la flora intestinal generalmente existen presentaciones en ampollas bebibles, sobres, cápsulas y ahora para niños hasta tabletas masticables. O sea, ahí hay una gama increíble porque es un mercado que se ha abierto, una oferta debido a la importancia que tiene en que los utilicemos. Pero también hay ciertos alimentos y ciertos productos que contienen lactobacilos. Claro. Ahí la doctora nos va a... Claro. Si bien es cierto, es muy importante, pues todo lo que es el tratamiento, tanto farmacológico como también estos, por así decirlo, probióticos que se utilizan con el objetivo de reparar lo que es nuestra flora, es muy importante tomar en cuenta que la correcta alimentación es base para todo, y lo que comentábamos anteriormente, como el hecho de bajar la cantidad de grasas y azúcares o el consumo de los alimentos que son altamente procesados, es muy importante para el restablecimiento de nuestra flora. Ustedes también podrían incluir el consumo de yogur a la alimentación. El yogur pues son probióticos, tienen lactobacilos, pero es muy importante que el yogur que ustedes traten de consumir sea natural, que sea un yogur no saborizado, que no lleve azúcar agregada. Si puede ser un yogur griego bueno, sino un yogur natural. Otro detalle importante es tratar de mantener la cadena de frío, es decir, el nivel de temperatura recomendable, porque muchas veces nos vamos para el súper, entramos, tomamos los productos que son justamente de refrigeradora, helados, y andamos con el carrito, luego nos fuimos a comprar otra cosa y el producto sigue ahí. Eso no nos asegura que los lactobacilos, ¿verdad?, permanezcan, por así decirlos, o hagan el efecto que nosotros queremos finalmente cuando los estemos consumiendo. Así que lo ideal es comprar el producto, de ser posible transportarlo pues en un recipiente apropiado para mantener temperatura y consumirlo para poder aprovechar los beneficios que nos pueden aportar este tipo de lactobacilos, como ya se platicaba también. Ahora una pregunta, Joana, en los supermercados uno encuentra yogurts que dicen natural, ¿sí? Ese es el que nos está recomendando. Sí, es un yogur natural. A pesar que tiene cierto saborcito, porque no es completamente simple. Entonces, pero yo les recomiendo que al momento de hacer la compra, porque sí es bastante típico encontrarse con yogures que digan que no son saborizados, pero hay que ir a leer si dice azúcar en las letras pequeñitas, agregado, o muchos yogures para que tengan cremosidad les ponen crema o nata. Entonces ese tipo de yogures no es recomendable. Entonces no existen algunas marcas que son muy buenas que se pueden comprar, pues, pero traten de buscar aquel que no tenga ese sabor dulce. Justamente hay algunos yogures que son exportados, que vienen de otros países, que aunque no lo digan en la etiqueta nutrimental, sí lo dicen en pequeñas letritas, pueden aparecer con el nombre de fructosa. Y hablando de esto de las azúcares, ya que comenzábamos con lo del yogur, quiero también recordarles que muchas veces las personas consumen muchos productos de los que dicen sugar free o que son productos para diabéticos, y justamente light, y en las personas que tienen intestino irritable justamente hay algún saborizante, más bien un edulcorante que se conoce como sorbitol, y este también está muy asociado al desarrollo de los síntomas de dolor, disconfort, diarrea en muchas personas. Así que en personas que persisten con molestias pese a la modificación en la alimentación, es recomendable también evitar el consumo de estas azúcares.
¿sí? Muy bien, fíjense bien, lleve lupa o lleve sus lentes a la compra del mercado. Lea, por favor, que no tenga ni fructosa ni sorbitol, especialmente si usted ya tiene este problema diagnosticado, pues hay que cuidarse, ¿sí? Así que ya escuchamos cómo podernos ayudar para regenerar la flora. Pero, ¿qué le parece si aún a pesar de todo sus nervios lo hacen que definitivamente le traicionan el intestino y tiene ese cerebro intestinal? Veamos a Lianik Borlaska. Ella nos da tips de cómo realizar yoga en nuestra sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. El día de hoy aprenderás sobre la postura del árbol. Vrikshasana, o la postura del árbol, tiene la cualidad de ser altamente universal, pues la puede realizar grandes, chicos y mujeres en estado de embarazo sin ningún problema y por igual, pues se adapta a las condiciones de cada quien. Uno de los grandes beneficios de esta asana es que incrementa la concentración y el enfoque mental, además de fortalecer las piernas y mejora los reflejos en aquel que la practica, pues previene caídas y esguinces en los tobillos. De pie, con los pies separados a unos 5 centímetros de distancia, transferimos completamente el peso a la pierna derecha mientras elevamos el pie izquierdo a la altura que sea más cómoda el día de hoy, ya sea tobillo, pantorrilla o muslo, evitando el contacto directo con la rodilla y cualquier presión que se le pueda ejercer. Abrimos ampliamente la cadera y colocamos las manos ahí mientras verificamos el balance del día de hoy. A continuación estiramos los brazos a los lados, abriéndolos desde el centro de la espalda, elongando hasta la punta de los dedos de las manos. Tomamos una pausa, inhalamos y elevamos los brazos sobre la cabeza hasta que las palmas se toquen. Llevamos los hombros hacia abajo al mismo tiempo y sentimos la intensidad en el estiramiento. En la postura del árbol, la columna vertebral se estira de forma axial, haciendo que se amplíen los espacios intervertebrales, ayudándonos a crecer 1 o 2 centímetros en altura, pues se mejora la postura corporal completa. Para salir de la asana, llevamos las manos al centro del pecho y soltamos lentamente los brazos. Repetimos de igual forma del otro lado. Los beneficios de la postura del árbol incluyen el estiramiento de los muslos, ingle, torso y hombros. Construye y fortalece el área de los tobillos y pantorrillas, así como tonifica los músculos abdominales. Esta postura ayuda a remediar el pie plano, ya que eleva el arco natural del pie, y es altamente terapéutica para problemas de ciática. Al realizar esta o cualquier asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar la postura a tus propias capacidades. Soy su maestra, Lianik Borlaska, para Salud TV. Esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos en este bloque un poquito, doctor Salguero, de las complicaciones que puede llegar a tener el síndrome de colon irritable. Sí, definitivamente, como hablábamos, los síntomas son, puede ser estreñimiento o puede ser diarrea. Los pacientes que tienen estreñimiento, finalmente después de toda la vida de permanecer con ese colon totalmente contraído, pueden desarrollar desde lo que van a ser divertículos, porque los divertículos es como una pérdida de la resistencia de la pared y se hacen unas especies de bolsitas dentro del colon que al final pueden llegar a complicarse con una diverticulitis, que si es una diverticulitis, digamos, según la clasificación, una grado 3 o grado 4, estaríamos hablando de una peritonitis que al final puede ser fatal. Entonces, y la otra es que ya sea el estreñimiento o la diarrea pueden llevar al paciente a desarrollar problemas proctológicos que podrían estar relacionados con infecciones en unas glándulas que están entre el recto y el ano,
que producen lo que se conoce como abscesos rectales, puede llevar a formación de fístulas, así mismo como a complicar o a desarrollar la enfermedad hemorroidal. De la misma manera, el estreñimiento puede llevar a producir a complicar estos dos problemas que al final pueden terminar en un evento quirúrgico. Cuando estos problemas, como vemos, es una gama de causas que lo puede producir, el individuo tiene que tratar de buscar verdaderamente cuál es el origen, porque uno es el mejor médico de uno mismo, cuál es el origen de los problemas y tratar de buscarle solución con las distintas recomendaciones que se han dado aquí en este programa. De tal manera que para prevenir esas complicaciones es importante tratar oportunamente estas enfermedades y no quedarse en la mente de que simplemente es un colon irritable y no va a pasar a más. Sí puede tener algunas complicaciones. O típicamente solo tomar medicamentos autorrecetados o que le dio la vecina en los periodos de crisis, porque eso es lo que sucede, que de pronto hay épocas en las que tienen más dolor, ¿sí? Entonces no hay que medicarse solo de esta forma, sino que hay que seguir las indicaciones de nuestros médicos. Doctora, su mensaje final para la población. Bueno, el mensaje final es que estén atentos de la sintomatología, de que consulten, que establezcan siempre una buena comunicación con el médico para poder trasladar estos síntomas al médico, que tengan un estilo de vida saludable, que tomen en cuenta cuáles son los factores de riesgo que aquí hemos mencionado y ante cualquier situación siempre no dejes de consultar. Es importante que se establezca que este es un síntoma, es un cuadro nada más funcional y que no hay otra patología agregada. Muy bien. Joana, tus palabras de recomendación para la gente. No olviden, por favor, que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Bien lo dijo el padre de la medicina hace tantísimos años, Hipócrates. Así que es muy importante llevar una correcta alimentación balanceada, equilibrada y hacer mucho ejercicio, tener actividad, aumenta la cantidad de pasos que estás al día, ¿verdad? Mantente ocupado, libérate el estrés de las formas como veíamos anteriormente con algún ejercicio que te apasione como el yoga. Toma mucha agua, ¿verdad? Estas son recomendaciones vitales que te ayudarán no solo a mejorar los síntomas de intestino irritable, sino que también a controlar tu peso, ¿verdad? Excelente. Bueno, pilares fundamentales de la buena salud, una correcta alimentación, el ejercicio y una actitud positiva y mucha fe siempre en nuestro Señor, a seguir indicaciones de sus médicos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Salguero, un gusto. Doctora Valdés, de verdad, un placer haberla tenido por acá. Joana, igual contigo, nos encanta su presencia, bienvenido siempre. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando de otro padecimiento bastante frecuente, especialmente en la gente que trabaja sentada, la lumbalgia, o que trabaja levantando cosas pesadas. De eso vamos a estar hablando el día de mañana. Así que por hoy que tenga una linda tarde de lunes y que Dios los bendiga. Para prevenir las molestias relacionadas al síndrome de colon irritable, te damos los siguientes consejos. Mantén una alimentación adecuada. Se aconseja que las comidas sean pobres en grasas y ricas en proteínas y fibras. Hidrátate. El agua también puede ayudar a reducir la irritación del colon si se bebe entre 1,5 litros a 2 litros al día, ya que además previene el estreñimiento y facilita el movimiento del bolo alimenticio. Muévete. Hacer ejercicio de forma regular también es recomendable, al producir una mejora en la movilidad intestinal. Recuerda que ante cualquier síntoma relacionado al colon irritable debes consultar con un especialista.